Hola. Si estás leyendo esto, es porque estoy muerto. O desaparecí misteriosamente, pero quiero decirles de un hecho horrible que me pasó hace mucho. Estaba con unos 5 amigos, haciendo bromas y cosas así, cuando uno de ellos, nos sugirió hacer un reto, que consta de entrar a un teatro abandonado, que está en las afueras de la ciudad. Sugiere que uno de nosotros entrará ahí y pasará más de 10 minutos viendo dentro del teatro para después grabarse con su cámara haciendo una danza clásica, y luego compartirlo en el grupo. Me votaron a mí para hacerlo, pero yo me negué porque tenía mucho miedo de entrar ahí, a lo que el chico, dijo que si no lo hacía, se burlaría de mí para siempre por cobarde. Así que sin pensarlo, lo hice. Entré ahí adentro, vi todos sus alrededores y había muchas telarañas, y polvo, pero lo que más me inquietaba era todas las paredes desgastadas por el tiempo, incluso estaba muy oscuro. Cuando entré al escenario, la madera chirriaba muy inquietantemente. Cuando estaba ya en posición para hacer el reto, vi unas extrañas marcas de zapatos, como si alguien ya estaba aquí antes. Quería saberlo pero no tenía tiempo, por lo que, me puse a bailar para completar el reto. Cuando ya iba a salir, escuché un ruido detrás del escenario y cuando entré a los trasbastidores, sentí una presencia que era muy difícil de explicar. Luego al ver toda la fachada, vi un espejo de las mesas de maquillaje, y tenía consigo, una antigua foto de 5 niños varones, de hace muchos años. Después de eso, oí el ruido nuevamente y estaba en uno de los roperos de vestuario. Lo abrí muy cuidadosamente la puerta del mismo. Al abrirlo, vi que no había nada y cuando me di la vuelta vi una criatura que me asustó con un salto, pero me di cuenta de que era uno de los chicos usando un maquillaje. Ellos también entraron aquí sigilosamente. Estaba asustado y enojado al mismo tiempo, casi se me sale el corazón, y le dije muy enfadado al bromista, que cómo te atreves a asustarme así, a lo que dijo que solo lo hice para ver si eres muy valiente, gallina, a lo que los demás también estaban conscientes de que lo que hizo él, estaba mal, pero contentos de haber hecho el reto. Después de aclarar esto, teníamos que irnos pero había un problema. Cuando el bromista estaba para abrir la puerta, la misma, estaba cerrada, por lo que pensamos que se trataba de una broma, por lo que cuando intenté abrirla vi que realmente estaba cerrada. Por lo que los demás, estaban asustados ya que se quedarían aquí hasta que amanezca, pero el más mayor del grupo, dijo que encontraremos una salida, por lo que teníamos que recorrer todo el teatro. Después de estar buscando en todos lados, debíamos descansar, pero teníamos que encontrar una habitación con camas, y tras encontrar un cuarto con esa descripción, la más lista de nosotros, sugirió que para no aburrirnos, teníamos que contar una historia, a lo que el bromista les sugirió una de terror, por lo que yo intervine diciendo que era una mala idea, y él como siempre me dijo que era un cobarde, pero antes de que discutiera, ella sin rodeos lo aceptó, y él nos contó la historia de este teatro. Pues este lugar le perteneció a una familia de 2 padres, y sus 5 hijos. Ellos se llamaban, los Cazimierd. El padre, Pierre, era un padre muy estricto, que quería hacer lo mejor para su familia y protegerlos. La madre, Maddie, era amorosa y cariñosa con sus 5 hijos, y los niños, Wilfred, Hank, Rodney, Scotty y Mark, eran muy traviesos y se apoyaban uno al otro, pero toda esa felicidad no duraría mucho, ya que al crecer a la adolescencia, su madre se fue, en un accidente que le costó su vida, por lo que el padre se haría cargo de sus hijos. Después de haber intentado conseguir trabajo, tuvo la idea de hacer su propio negocio. Fue así que creó un teatro para así obtener dinero rápido, convirtiendo su casa en eso, y le pidió a sus hijos ser las estrellas del teatro y ellos les sugirió a su padre de hacer sus propios actos, por lo que lo permitió. Wilfred sería el mimo, Hank un titiritero, Rodney un hipnotista, Scotty un bailarín y para Mark un mago, ya que de pequeño le gustaba la magia, al igual que sus hermanos por sus talentos. El show fue un gran éxito, y Pierre, ver que ganaba más dinero, les sugirió a sus hijos que trabajen más duro para ahí obtener ganancias, por lo que ellos al principio se negaron, y él dijo que si no lo hacen, ya no podría tener la casa, a lo que aceptaron, sin saber que no era para la casa. Su papá los estuvo preparando y ayudarlos con sus actos, incluso los vigilaba a diario. Ya en la adultez, los hermanos ya eran más responsables, por lo que les sugirió a su padre de irse, pero él se negaba, ya que eran parte de su vida, y si se van, no tendrán hijos ni dinero, a lo que les prohibió irse. Pero Mark el menor,
Estaba molesto por lo que él dijo, así que quiso vengarse, y junto con sus hermanos conspiraron en matarlo, por lo que usando un veneno, lo mataron. Ellos decidieron en marcharse, pero no sería hasta que una persona encontró el cuerpo. Al ver que sus hijos no están, decidieron buscarlos, donde un vendedor de bolsa los encontró en una cabaña, confesaron en haberlo asesinado, y ellos fueron encerrados. Según dicen, que el teatro donde vivían los Casimir está embrujado y puede estar ahí el espíritu de Pierre, el padre de los 5 hijos. Yo me quedé mudo y los demás se quedaron muy fascinados por la historia, así que no dije nada para que el bromista no me molestara, pero él me dijo, ¿qué te pareció la historia? ¿No te asustó? Y yo dije, no, de hecho me pareció interesante. Después el mayor dijo que si me asustó, lo podía decir, y me negué a aceptar que tenía miedo, así que tuvimos que descansar, por lo que nos dormimos para que sea mañana. Pero yo, no dormí bien, por la historia y me hizo recordar la foto de los 5 niños que vi, cuando entré a los tras bastidores, me hizo entender que eran los hermanos de la leyenda. Pero lo raro es que no aparece el padre, y creía que hay fotos guardadas de él. Cuando intenté dormir, escuché otro ruido, era en el pasillo, miré alrededor, y vi a una persona sentada conmigo, así que me acerqué, lo miré más de cerca, por lo que volteo y grita muy aterradoramente. Después desperté y vi que era un sueño, por suerte nadie se dio cuenta, así que decidí salir un poco. Después de recordar ese sueño, a la persona que vi, pensé que era el padre de la historia, y luego vi al bromista, que estaba en el suelo, creí que estaba lastimado, pero, cuando él me miró me dijo que le hiciera un favor y era que, por favor, nunca olvides que yo tenía razón, gallina. Resulta que era una de sus bromas, y de ahí me enojé aún más, y decidí irme al cuarto. Luego él, me estaba exclamando que regresará, ya que no había terminado, pero lo ignoré. Luego en el cuarto me dormí otra vez. Pero antes de dormir escuché un grito de auxilio, los demás se despertaron, y el mayor al ver que solo éramos 5, nos faltaba uno siendo el bromista, y era el que estaba gritando. Al ver en el pasillo se escuchaba en lo más profundo, y pensé que era una de sus bromas, por lo que le dije que ya dejara de jugar, pero los gritos sonaban muy convincentes, a lo que tuvimos que ver si estaba bien. Pensaba que si era una broma, lo golpearía con mis manos. Luego la lista lo vio, estaba en el suelo, yo pensé que era otra jugada, por lo que le grité que ya dejara de bromear, pero no me respondió. Pero uno de nuestros amigos lo revisó, y se dio cuenta de la horrible verdad y, él estaba muerto de verdad, pues él estudia medicina y dio a entender que su corazón sufrió de un paro cardíaco, a lo que él afirmó que algo, o alguien, lo asustó. Yo me quedé en shock, ¿realmente murió? ¿Pero por quién? ¿Qué fue lo que vio? A lo que los demás decidimos dejarlo en la habitación para luego pensar en enterrarlo, pero antes de hacerlo, la puerta estaba cerrada, como cuando la entrada principal no se abría, por lo que todos fueron a ver si estaba abierta, pero no era así, por lo que volvimos a ver qué hacer con el cuerpo, y de repente se fue. Pensé que estaba bromeando, pero no, el médico dijo que realmente murió. Revisó el pulso y dio a entender que falleció. Pensé que también estaba jugando, pero recordé que él lucía muy pálido, por lo que decía la verdad, así que decidimos buscar una salida, por lo que tuvimos que caminar y seguir buscando. Después de haber caminado, encontramos otra puerta, y esta vez, estaba abierta, pero vimos que era una sala de estar, era de la familia, pues cuando vimos el lugar, todo era muy sucio, y estaba lleno de muchas telarañas, pero lo raro es que, los muebles no están sucios, todos ellos se ven limpios, como si son recién hechos o nuevos. Una de nosotros que era una artista, dijo que estos son de una época antigua, y dio a entender que eran más viejos, pero nadie habían entrado a esta fachada hace mucho tiempo. Nada tenía sentido, pero luego de eso, nos dimos cuenta que, había una puerta casi abierta, por lo que el mayor, quiso revisar, y vio que no había nadie ahí, así que tuvimos que entrar para saber si era una salida, pero era otra habitación, pero tiene una cama, por lo que es el cuarto del padre, por lo que la habitación de antes, era de los hijos, pero esta estaba toda destruida, por lo que tras pasar el tiempo se ha ido deteriorando, por lo que tuvimos que salir de ahí, y seguimos buscando. Cuando buscamos una salida, había 5 puertas abiertas, por lo que cada uno tenía que entrar, y acordamos en volver a salir, para ver si todos estaban bien. Yo al principio me iba a negar, pero deseaba salir en esta horrible casa de mala muerte, no tuve otra opción más que entrar en una puerta.
Los 5 entramos en las puertas, yo no veía nada ya que estaba muy oscuro, como si todo en mi alrededor era negro sin vida, pero al seguir caminando me topé con algo, era una pared, aquí no tenía salida, así que regresé con los demás a ver si todos tuvieron suerte, pero sentí que este camino no tendría fin, como si la puerta se aleja más y más hasta desaparecer. Luego de terminar con esto vi que no había nadie y apenas estaba saliendo, el mayor salió segundo, el médico el tercero, la artista cuarta, y la última la lista, se quedó aún en una de las puertas, el mayor al llamarle, ella gritó muy horriblemente, así que entramos en la puerta a ver qué había pasado, pero no la encontramos por ningún lado, pero de hecho la suya conducía a otro pasillo, los otros eran callejones sin salida, así teníamos que seguir, a ver si ella estaba al final del pasillo, cuando entramos vimos una más que era la entrada del teatro, todos sentíamos que estábamos caminando en círculos, pero eso es imposible, pero antes de que el mayor dijera algo, sonó mi cámara, y vi que mi video ya estaba completo, así que por curiosidad, lo miré cómo quedó, pero al verlo me quedé en shock, y le dije a todos que vieran el video pronto, hay algo que tienen que ver, así que todos lo vieron, y al observar, se quedaron horrorizados, pues, detrás de mí, en el mismo, había una espeluznante figura, no se vio qué era pero lo único que lo delataba, era sus ojos rojos brillantes, así que teníamos que irnos de aquí inmediatamente, pero había que encontrar a nuestra amiga, nos juntamos, y estuvimos en las espaldas del mayor, para estar seguros, en cuanto buscamos a la lista, vimos que en el pasillo estaba muy oscuro, así que seguíamos caminando y de repente oí un susurro muy aterrador diciendo, estoy viendo caminar tu fin, y luego vimos como el médico es arrastrado de la pierna, como si fuera un muñeco de trapo, yo debí agarrarle de la mano pero fue demasiado tarde, por lo que somos 3 que quedamos, a lo que debíamos seguir adelante, por suerte a donde arrastraron al médico, era el camino que debíamos tomar, así que seguimos caminando. Después de varias caminatas, encontramos otra puerta y esta nos guiaba al sótano, por lo que bajamos por las escaleras, lentamente para ver si los demás estaban aquí, estaba oscuro no se veía nada, así que tuvimos que tomarnos de las manos, por lo que al tocar, sentí algo y me dije a mí mismo que podría ser el mayor ya que tiene las manos fuertes, le dije, mayor, eres aquel, que está conmigo, pero el mayor dijo, que está con la artista, y entonces, ¿quién es el que me agarra la mano? Dije yo, y luego la mano desconocida agarró mi brazo, muy fuertemente para después empujarme, oí unos pasos enormes, dirigiéndose hacia mí, por suerte el mayor me salvó y me dijo que corriera de aquí, y que cerrara la puerta del sótano, pero no podría dejarlo y me dijo, que saliéramos de aquí rápido, así que yo lo obedeció, y junto con la artista escapamos del sótano, por lo que cerramos la puerta, nos aliviamos, pero luego, se oyeron portazos en la puerta por adentro, así que teníamos que correr, ahora quedamos solo 2, después la artista me dijo que haremos, no vamos a salir de aquí nunca, ahora moriremos, yo también me sentía igual, pero decidí motivarla para que no perdiera la esperanza, así que le dije eso, y se tranquilizó, ahora teníamos que seguir, por lo que después de caminar muchas veces, encontramos una puerta a lo que tuve que abrirla, y vi que estaba oscuro, así que no teníamos que entrar, pero de repente, la artista fue arrastrada por un tipo de fuerza invisible, pidiendo auxilio múltiples veces, así que tuve que correr ahí adentro y salvarla, pero al ver que todo estaba oscuro no podría ver en dónde está, pero entonces sentí una cuerda, por lo que la tiré, y era una lámpara, ahora veía casi todo bien, pero al ver la habitación, había muchas fotos de un hombre, que lucía alto delgado y con un bigote, donde estaba con los 5 niños de la fotografía, y me di cuenta de que era Pierre Casimir, el padre de los niños, y luego recordé que en mi sueño, era distinto como que no era él, pero al ver una más que, estaba junto con sus hijos ya crecidos, vi que el menor, se veía parecido a la persona que vi en mi sueño, y llegué a la conclusión, de que el que está en la casa no es el padre, sino sus hijos, pero cuando iba a decir eso último, algo me golpeó, y me desmayé. Cuando estaba inconsciente, oí una voz diciendo, despierta, levántate, 3 veces, y vi que era la voz del mayor, pero al despertar, vi que estaba atado en una silla, y grité por ayuda, a ver si alguien me respondía, y vi que sí me escucharon pero no era apoyo sino, alguien más, y vi que era un mago, pero no era como lo pinta, sino que este era como de mi estatura, tenía una ropa desgastada de color café, un sombrero que tenía un círculo con ojos enojados, estaba cosido en media copa que formaba una boca, con unas orejas puntiagudas, y un rostro diabólico, como si no era humano.
Luego, llegó a mi memoria, de que el hijo menor era un mago, y lo identifiqué, le dije, tú eres Mark, y me dijo, así es, yo soy Marklin von Casimir, el dueño de este teatro, y ahora será tu tumba. Y no podría creer lo que veía a mis ojos, pero era imposible. Él, junto con sus hermanos, murieron hace años. ¿Cómo era posible que esté vivo? Y le pregunté que, ¿estás muerto? Y me dijo, lo estaba, pero gracias a mi magia nosotros seguimos vivos, y dije nosotros, y él me presentó a sus hermanos, y se veían espantosos. Scotty tenía una camisa blanca, pero él tenía poco pelo, Rodney tenía la cabeza abierta de la punta, y se le veía el cerebro ya que portaba un cristal, tenía un saco gris, y unas manos gigantes. Hank tenía dos ojos diferentes, uno lucía normal y el otro de un animal, portaba una camiseta de manga larga amarilla, tenía unas pinzas de metal, y Wilfred, portaba un respirador de metal como si fuera un taparabo, usaba una camisa morada fuerte, tenía un ojo normal y uno de metal, y dos cinturones en el pecho que formaba una X. No lo podría creer, ellos estaban vivos, pero con unos curiosos detalles. ¿Cómo es esto posible? Y Mark me respondió, pues déjame que te cuente nuestro pasado, y él, me contó la historia del teatro, pero de lo que realmente pasó. Resulta que la versión de él, tenía algunos detalles que no fueron añadidos, y era de que eran inmigrantes de otro país, que fueron a este pueblo a tener una vida mejor. Su madre los abandonó cuando nació Mark, por lo que él, no la recordaba, y su padre era quien los cuidaba. Ellos eran muy traviesos, hacían bromas en el pueblo, por eso no hicieron amigos, pero ellos tenían al uno del otro ya que eran muy unidos. Un día, su padre no podría pagar su casa, por lo que Mark le dio la idea a Pierre, de convertir su casa en un teatro, por lo que él, al escucharlo le gustó, se puso manos a la obra y comenzó a crear en Teatro Casimir, y él, le sugirió a ellos, que fueran los artistas y ellos aceptaron con gusto, y eligieron los papeles que sabemos que eran sus mayores gustos, y ellos lo hacían muy bien, pero, su padre siempre les decía que se esforzaran más, y Mark, era el que más sufría, a lo que una noche, él encontró un antiguo libro de hechizos, que le dio la oportunidad de hacer magia real, por lo que practicó día y noche para perfeccionarlo, y lo consiguió. Al ver que su padre estaba contento con los espectáculos que hacía, no lo hacía solo, sino junto con sus hermanos. Pero no fue que un día, uno de sus hechizos salió mal, y Mark fue abucheado por los espectadores quienes lo humillaron, lanzándole cosas como comida podrida y piedras. Eso lo hizo enojar, y con su magia los hechizó con encantamientos muy perturbadores. Su padre lo regañó y le dijo ¿por qué lo hiciste? Y le dijo porque se burlaron de mí, no perdono a aquellos que se burlan de mí, y su padre le respondió que, tenías que hacer esos hechizos, pudieron haber heridos, pero le contestó muy feo, y su padre muy furioso lo golpeó en el cachete, y le dijo de por qué actuaba así. Le dijo, que no sabía. Entonces descubrió el libro de hechizos, y le preguntó, sobre esto, pero Mark no dijo nada, y su padre repitió, ¿qué es esto? Y respondió, eso es un verdadero libro de hechizos, lo que veía era real, todo lo que hacía era de verdad. Su padre se horrorizó y sus hermanos al escuchar esto se sorprendieron. Su padre le preguntó, de por qué no le dijo, y Mark, era para que te sintieras orgulloso de mí, quería demostrarte de que soy más sorprendente, y que viera que puedo hacerlo sin tu ayuda, pero, Pierre dijo que, lo ayudaba, y Mark, no es así, y le explico que él nunca los ayuda, lo único que hacía era presionándolos, y él se hartó de esto, quería demostrarle de que era mejor como él, ya que nunca vio su potencial, por eso usaba el libro porque quería que nosotros, fuéramos más conocidos, pero su padre a ver que se había vuelto loco, simplemente lo golpeó en la cara nuevamente. Sus hermanos trataba de defender a Mark, pero era inútil por lo que Pierre, le dijo, eres una vergüenza, mañana te vas de la casa, tú ya no eres de esta familia, estás muerto para mí, y le rompió su sombrero, y se fue y le quitó el libro. Al ver que todo había terminado, sus hermanos lo abrazaron y él dijo, ahora, ya no tengo casa ni familia ni magia, ni a ustedes, por lo que ellos decidieron ayudarlo para que él pueda recuperar su libro, y él pregunta por qué, y les respondieron, de que ellos se sentían igual, pues ellos también querían venganza, así que planearon en matarlo mientras durmiera, solo tenían que atarlo, para luego Mark recuperar su libro para así poder hacer sus hechizos, pero al ver que vio uno que podría matar a una persona solo convertir su corazón en polvo, era la oportunidad de deshacerse de su padre, por lo que al despertar le sugería que lo liberara, pero Mark le dijo que, no será así, a lo que él, con rabia dijo, Pierre, ahora morirás, y comenzó a decir, marchitación. Su padre gritó con mucho dolor, pues su corazón se estaba marchitándose, y lentamente murió a manos de su propia sangre.
Mark, a ver lo que había hecho, comenzó a reírse como loco. Ahora él se convertiría en el dueño del teatro ya que sus hermanos se lo ofrecieron. Dirigió el teatro por unos años hasta que una persona entró a los vestidores y vio el cuerpo de su padre, a lo que llamó a la policía, así que él junto con sus hermanos huyeron del teatro, pero no duraría mucho ya que 2 años después, una persona los encontró, y al descubrir que Mark usaba magia negra de verdad, lo acusaron de brujo por lo que ellos serían ejecutados. Wilfred le cortaría la lengua y la garganta, Han le cortaron las manos para luego dispararle en el ojo, Rodney lo dispararon en la frente, Scotty lo decapitaron, y en cuanto a Mark, lo ahorcaron en un árbol, pero antes de morir, juro que dentro de 100 años regresaría para cobrar venganza. Aquellos que entran a mi teatro, quedarán atrapados para siempre. Y así fue lo que realmente pasó. Todo este tiempo pensaba que el espíritu de su padre era quien estaba en la casa, pero eran sus hijos, quienes estaban observándonos. Eso lo cambia todo, y le contesté, ¿dónde están mis amigos? Y me dijo, pues velo con tus ojos. Rodney con sus manos gigantes me cargó y me llevó con Mark por todo el pasillo, y tras varios minutos me mostró su cuarto del mal. Era como un calabozo pero era demasiado siniestro. Ahí estaba todos mis amigos, pero ahí había 3 personas más que no había visto, posiblemente también entraron al teatro. En ese momento Mark me explicó que esta era su habitación para crear criaturas monstruosas y aterradoras. Fue ahí en donde yo, la artista, y el mayor, creímos que era un sótano. Ahí Mark me mostró cómo lo hacía, usando a una de las 3 personas, con su magia dijo lo siguiente: transfórmate, y el hombre se transformó, en una bestia muy perturbadora, y con la ayuda de Rodney, lo hipnotizó, convirtiéndolo en su mascota. Me quedé horrorizado al ver cómo usó su magia. Ahí nos dijo que nosotros seríamos parte de su teatro, como sus nuevos artistas y ayudantes, por lo que me quedé aterrorizado. Nos quería convertir en horribles criaturas para ser parte del espectáculo. Yo me quería liberar, pero Mark, con una sonrisa diabólica dijo, lo siento, me temo que tú, y los demás ahora son parte del teatro, así que ahora este es tu nuevo hogar, y me encerró en la jaula junto con los demás. Todos estábamos aterrados, porque vamos a morir para luego convertirnos en monstruos. Al principio todo se había perdido, pero luego uno de los primeros en entrar al teatro nos dijo que halló la forma de escapar en esta pesadilla, y que para poder salir, es que uno de nosotros podría quitarle el sombrero a Mark, ya que ahí podría acabar con él, pues eso le otorga esos poderes. Pero entonces recordé que el sombrero no le da el poder sino el libro. Había recordado la historia de su pasado, por lo que le dije que no es el sombrero, sino el libro. Les expliqué la verdadera historia del teatro, y que el libro de hechizos era la fuente, y que para lograr salir, es romper el libro para terminar con esto, a lo que todos estaban de acuerdo, pero el que sugirió primero se negaba, decía que la mejor opción era el sombrero, así que discutimos sobre el plan, por lo que sugerimos hacer planes separados. Cuando llegó Scotty, nos ocultamos detrás de la oscuridad del calabozo. Al ver que abrió la puerta y entrar, lo emboscamos y pudimos escapar casi todos, pues uno de los 2 primeros se quedó para mantenerlo ocupado, y tuvimos que correr, así que Scotty llamó a sus hermanos, por lo que corrimos rápidamente para encontrar la entrada del teatro, y después de muchas horas buscando la salida, la encontramos, pero Mark y sus hermanos ya nos adelantaron, junto con ellos, la cabeza de Scotty consigo, pues él fue decapitado, así que yo y los demás debíamos enfrentarlos para poder escapar, y tras un enfrentamiento con él y sus hermanos, yo pude ver dónde tiene guardado el libro, por lo que se lo arrebate y sin pensarlo se lo destroce. Y antes de cantar victoria, no le afectó en nada, a lo que el demente agarró su sombrero y trató de destruirlo pero no pudo, porque era demasiado fuerte. Y Mark, a ver esto, se enfureció, y dio su hechizo de marchitación, y me di cuenta de que era la misma forma que murió el bromista, por lo que ahora seguíamos nosotros, pero no fue que él apareció, el cuerpo sin vida del bromista amordazando a Mark, y junto con él, el demente. Después de ver esto, vimos que la puerta se estaba abriendo y nos dimos cuenta de que era nuestra oportunidad, pero luego llegaron sus hermanos para detenernos, y de ahí los demás también trataban de impedir de que ellos no salieran, así que solo quedaba yo, y todos decidieron que me fuera pero no los quería abandonar, y ellos sugerían que lo haga ya que no había otra manera, por lo que los escuché y me fui. Tras esto vi como Mark, que tras sus intentos de liberarse vi poco a poco los demás fueron muriendo, por lo que yo pude sobrevivir a ese aterrador teatro.
Unas horas más tarde me encontró una patrulla de policía, y me llevaron a la comisaría y les expliqué todo lo que pasó, y tras esto llamaron a un artista de retratos hablados para darles descripción de los culpables, así que les dije cómo era ellos en vida, y tras eso, fue noticia, pero varias personas no me creyeron y ellos creen que yo era un sospechoso, por lo que me alejé por un tiempo. Y así fue mi historia, ya ha pasado muchos meses y, tras pensarlo, voy a regresar a ese teatro, para demostrarles a todos, de que tenían razón y que no estaba loco, y si no regreso no vayan a buscarme, porque si lo hacen, el mago y sus hermanos se los llevará a su teatro. Y serán sus lacayos por siempre.